presenta. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Si Me Dice No Vengo, el espacio de debate de Noticieros Televisa. Esta noche están prófugos de la justicia dos exgobernadores en forma simultánea. Uno, el gobernador priista con licencia de Veracruz, Javier Duarte. El otro, el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres. En el caso de Duarte, el pasado 21 de septiembre, la PGR atrajo dos averiguaciones por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Por esas acusaciones, el lunes pasado, un juez giró orden de aprehensión contra Duarte. El miércoles anterior, miércoles 12 de octubre, Duarte, todavía gobernador de Veracruz, informó por la mañana aquí con Carlos Loret que pediría licencia que solicitó formalmente al Congreso local, y aseguró que iba a enfrentar las acusaciones y prometió que no escaparía, así se lo dijo. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. No es un tema de huir, es al revés. ¿Ni se va a esconder? Es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo digo, es para evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política y me permita a mí como persona, en lo individual, atender estas infamias, estas calumnias, estas denuncias que no tienen sustento. Efectivamente cumplió su palabra, fue al revés. Dijo que se quedaba y se fue. Ayer la Procuradora General de la República, Arely Gómez, confirmó la existencia de la orden de aprehensión y afirmó que a partir de ese momento se empezó a trabajar para ubicarlo y que tienen los elementos suficientes para procesarlo. Y por lo mismo, de esa manera se está trabajando. El Gabinete de Seguridad, en coordinación, estamos trabajando para una posible ubicación. Y te quiero comentar que los delitos por los cuales se nos libró la orden de aprehensión es por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ayer también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal haya negociado con Duarte para protegerlo y para que escapara. Qué raro que hoy se esté planteando el hecho de que si hubo algún acuerdo, cuando es exactamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el que inicia el procesamiento de estos gobernadores. Y recordó los casos de los otros exgobernadores peristas detenidos y procesados, Andrés Granier de Tabasco, Jesús Reina de Michoacán. Lo cierto es que esta noche no se sabe nada de Javier Duarte. Lo cierto es que tampoco se sabe nada del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres, que terminó su gobierno en septiembre del año pasado. Padres se enfrenta también a orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Esta orden de captura fue librada, la de Padres, el pasado 30 de septiembre. El 3 de octubre, el abogado de Padres, el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, dijo que Padres no estaba prófugo, que estaba a buen resguardo. Y ahí sigue. El sábado la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en 190 países. La situación que guarda exactamente es que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador Guillermo Padres por dos delitos específicamente, defraudación fiscal y lavado de dinero. El 28 de septiembre el PRI suspendió los derechos partidarios de Javier Duarte y ayer acordó expulsarlo del partido. Apenas el miércoles de la semana pasada la Comisión Anticorrupción del PAN suspendió temporalmente los derechos como militante del exgobernador Padres. Y preguntamos todos, ¿se les escapó? ¿Los veremos en prisión? ¿Los encubrieron sus partidos? ¿Los encubrió alguien? Yo agradezco a los invitados a esta mesa por la confianza de estar aquí esta noche. Al senador del PRI, Ernesto Gándara. Ernesto, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Al senador de Acción Nacional, Javier Lozano. Javier, muchas gracias por venir, buenas noches. A la senadora del PRI, Diva Gastelum. Diva, muchas gracias, buenas noches. Gracias, señor. A la senadora de Acción Nacional, Laura Rojas. Laura, muchísimas gracias. Al senador Héctor Yunes, que es presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, además fue candidato del PRI al gobierno de Veracruz. Buenas noches, y está ahí, se lo aprecio mucho, a quien fuera presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Germán Martínez Cáceres. Germán, muchas gracias por venir y por desvelarte, porque me decía, a esta hora ya está en pijama. Bueno, quiero decir que invité también a los presidentes del PRI y del PAN, pero no vinieron porque están de gira, o porque les dije y no vinieron. Bueno, a ustedes les doy la bienvenida, por supuesto, y las gracias por su decisión y confianza, sobre todo de venir a esta mesa, a esta casa. La mecánica ya la conocen, la voy a repetir. Cada uno de ustedes tiene 1 minuto para exponer y hasta 1 minuto para la réplica. A los 50 segundos se va a encender esta luz roja.
a los 50 y 10 segundos después a los 60, bye. Y corremos el turno. El tema del debate de esta noche, le decía, los ex gobernadores prófugos de la justicia, el periodista Javier Duarte de Veracruz, pero el gobernador con licencia, y el panista Guillermo Padres de Sonora, sí ex gobernador. Y para abrir el debate voy a pedir una primera opinión al senador Ernesto Gándara de estos prófugos. Muy buenas noches, don Joaquín, muchas gracias por la oportunidad. Pues yo creo que más que nada, la opinión antes que nada que te quisiera dar es que todos estamos aquí coincidiendo en algo, la lucha y el combate a la corrupción, a la impunidad, que nadie debe estar por encima de la ley, que si es llamado por la autoridad tiene que asistir, y lo primero que tienen que hacer estas dos personas que has mencionado, estos dos, un gobernador con licencia y uno es gobernador de mi estado Sonora, es dar la cara, enfrentar a la autoridad, y si ellos consideran que es una injusticia, que lo digan, que lo presenten, que se defienden, pero que no se resguarden, que no los escondan, que no los oculten, y menos que los defiendan en ninguna situación. Yo creo que en este caso los dos tienen la obligación y el derecho también, desde luego, a defenderse. Javier Lozano, los prófugos. Pues sí, ese es un tema bochornoso. La verdad es que la corrupción es el tema de moda en el país. No estaba en la agenda en primerísimo lugar como lo está ahora. Y desafortunadamente lo vemos en todos los partidos. Yo coincido con Ernesto Gándara. Esto es algo que nos tiene que unir a gobiernos, legisladores, sociedad en su conjunto. Pero sí creo que este sexenio quedará marcado, sí, por una cosa buena que son las reformas estructurales, pero por la otra, que es la corrupción. Y desafortunadamente, ahorita estamos diciendo que hay uno del PAN y uno del PRI. Bueno, pues sí. Pero la verdad es que, como bien dice Ernesto, tienen que dar la cara. Tienen que enfrentar las acusaciones de las que son objeto, y pues el que nada debe, nada teme. Si están libres de toda culpa, como decía el troglodita de Javier Duarte, bueno, pues que entonces se enfrente a la justicia, que aporte sus pruebas, ¿no? Y que diga lo que corresponda. Y lo mismo tiene que hacer Memo Padres. Aquí no estamos para encubrir a nadie. Bien, pero cumplió Javier Duarte, senadora, porque dijo, cuando le preguntó Carlos Reyes, ¿no vas a huir? No, me quedo en Veracruz. Al revés, dijo, y fue al revés. Dijo que se quedaba y se fue. Javier Duarte, como todos los que tienen que ver con el tema de corrupción, tiene que dar cuentas. Este no es un tema ya político, es un tema jurídico. Nadie por encima de la ley. Pero además deben de hacerse responsables de sus actos. No deben de endosarle al partido, a los gobiernos, son sus actos los que tienen que responder. Y Javier Duarte y Padres y la lista interminable de corruptos de este país tienen que dar cuenta. El sistema anticorrupción a eso nos obliga. Este sexenio le entró al tema del sistema anticorrupción porque no es un asunto político, la sociedad lo está demandando. Si a la gente le pregunta qué quiere, lo que quiere es cero corrupción, la transparencia, y estos dos señores son como la joya de la corona, pero tiene que demostrar. Y además una cosa, Joaquín, lo que se ve no se pregunta, así son corruptos. Así son, senadora. Bueno, Joaquín, pues mira, en efecto coincido con mis colegas en que el tema de la corrupción es el principal problema de México, pero yo creo que ayudaría mucho este debate dimensionar lo que significa que un gobernador pues esté acusado de desviar 35,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Estos son 70 pesos, sí. Son casi el salario mínimo. En México hay casi 8 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo. 35,000 millones de pesos implican que uno de estos mexicanos tendría que trabajar más de 1 millón de años para juntar esta cantidad. Y eso es lo que desapareció el gobernador Duarte. Por supuesto, Padres no está libre de culpa. Y desafortunadamente en nuestro país, todos los partidos políticos están señalados de corrupción. En efecto, nos tenemos que unir, pero yo sí quiero hacer un llamado al PRI para que cambie de actitud, porque nos ha costado un enorme trabajo sacar las leyes anticorrupción y en gran medida hemos tenido que ir en contra de la voluntad del PRI. A ver, senador Yunes, para alusiones directo, que cambien porque han tenido que ir contra la voluntad y la corriente del PRI en esta lucha contra la corrupción. No, yo creo que no es el caso. Yo creo que el primer paso en contra de la corrupción lo hemos dado nosotros, como los alcohólicos anónimos. Lo primero que hicimos fue reconocer que había un problema, y lo dijimos, y señalamos puntualmente a un gobernador nuestro, a Javier Duarte de Ochoa. No hicieron ellos los panistas esto.
Ellos, cuando han pedido que se investigue o que no huya Duarte, no dicen que por qué huyó Padrés. No hacen un señalamiento concreto y además no reconocen que es no solo su partido, sino un abogado muy destacado de su partido, Lozano Gracia, quien lo está defendiendo. Hay que ver quién defiende a Duarte. Yo espero que no sea un agente de mi partido político. Pero además, por alusiones también del senador Lozano, quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con que este sexenio sea significado por la corrupción. ¿No? Si nos vamos a Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción dice que con ustedes en los 12 años crecieron 48 puntos la percepción de corrupción. Con nosotros ha bajado 10 este año. Bien, me permiten para las alusiones uno y otro. Germán, la presentación primero, voy a la presentación del programa y ya venimos para darnos. No, Joaquín, también buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por venir, Germán. Yo la verdad es que creo que la corrupción es un síntoma de una sociedad que estamos construyendo en la que no se premia el esfuerzo individual, sino se premia la dádiva gubernamental, sino se conoce la lista de los más ricos y ponen Slim ahí arriba. Nunca yo veo que se premie a la lista de los más decentes. No se premia el esfuerzo, no se premia esa cultura, más bien se premia la dádiva, se premia el clientelar. Pero también es una estrategia de acceso al poder, es una estrategia de complicidades entre los partidos. Esto de aventarnos que quién tiene el más corrupto, de eso ya está voy a decir la palabra, ya es noche, ¿no? La gente está encabronada de que tú tengas el más corrupto. La verdad es que no son defendibles ninguno y se necesitan tomar medidas drásticas y yo voy a hacer alguna que otra propuesta. Que no tiene que ver con mi partido porque yo vengo libre ahorita. Bien, vienes por la libre. Vamos a ver la encuesta de esta noche. Es: ¿sí irán a la cárcel Duarte y Padrés? No hay un 33% optimista que dice que sí. ¿No irán a la cárcel Duarte y Padrés? Esta es la percepción generalizada. 67% dice que no. Pero recuerdo que este programa se transmite por las plataformas de Televisa. En este momento estamos en vivo en Facebook, Noticieros Televisa y Televisa Televisión. También lo podrá ver al terminar, a la hora que quiera usted. Sí, después de las 12:30 en la plataforma de Blin y en la página de Noticieros Televisa. Y esperamos sus comentarios a lo largo de esta transmisión en Twitter y en Facebook. El hashtag es, ya saben, si me dicen, no vengo. Y ya vamos bien. ¿En qué lugar vamos de las tendencias? En el 1. Yo estaba buscando por abajo. Pues muchas gracias a todos que están participando y gracias por ustedes por hacer esto. Estamos aquí en Si me dicen no vengo. Bien, Javier, para alusiones. Bueno, pues ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que actuaron, que fueron los primeros en señalar a Duarte y que son muy pulcros y muy transparentes. Mira, no se trata de venirnos a echar aquí, colega, tiros unos a otros. Pero yo estoy convencido que en el caso de Veracruz, el gobierno federal actúa más por conveniencia que por convicción, más por fachada. Ahora resulta, como bien dice Laura, 35,000 millones desviados, no dicho por nosotros, por la Auditoría Superior de la Federación, del 2011 al 2015, desviados, se esfumaron. Todos los veracruzanos, incluido tú, sabían lo que estaba pasando en Veracruz. Y nunca hicieron nada. Y dejaron pasar a este troglodita, a este angelito, haciendo lo que le pegó la gana, hasta que perdieron las elecciones. Y ya que vieron que llegaba Miguel Ángel Yunes, entonces dicen, de que lo agarre Miguel Ángel a que lo agarre el gobierno federal, mejor vamos nosotros, ¿no? ¿Y qué crees que pasó? Que ya se les peló. Actuaron tarde y actuaron mal. A ver, senador Yunes, de regreso para las alusiones, ¿sí? Sí, desde luego. A ver, en principio no es un tema de partidos, es un tema de personalidades, de dos corruptos, que es Padrés y que es Javier Duarte. Yo no voy a defender a Duarte. ¿Y qué he hecho? Sí he hecho, y lo he hecho en el Senado, salvo que no haya sido esa sesión, pero yo ahí he señalado a Duarte, lo he cuestionado. Tú eres tuitero, lo has visto en los tuites. Hoy mismo saqué uno en el que le digo, Duarte, entrégate. El 11 de julio yo le pedí al que pidiera licencia. 3 meses, un día después, la pidió. Ahora le pido que se entregue. Nosotros no tenemos ninguna limitación para hacerlo. Yo quiero dejar muy claro
que quien está emitiendo esta orden de aprehensión es el gobierno federal priista, que es el mismo partido que gobierna en Sonora, que es el mismo que está girando las órdenes de aprehensión con tu correligionario, al que sí protegieron. A ti no te he visto nunca cuestionando Padres, ni antes ni ahora. De hecho, no lo has mencionado. Muy, pues ni modo. Pues tampoco me lees en Twitter, porque fui el primero que dijo, sí, el que la hace, la paga. Y aquí no vamos a solapar absolutamente a nadie. Entonces sígueme en Twitter, maestro, porque la verdad es que yo sí, y además me siento yo muy ofendido, porque yo fui a Sonora, precisamente en la campaña para la gubernatura, pensando que estaba yo defendiendo un buen gobierno y a una buena persona, ¿eh? Y si Padres le falló a los mexicanos, a los sonorenses, también a los panistas. Y yo no estoy aquí para defender absolutamente a nadie, ¿sí? Y lo digo con todas sus letras. La justicia tiene que ser daltónica, con independencia del color de los partidos políticos. Germán. Yo creo que las medidas que se deben tomar no se deben tomar para que vaya uno a la cárcel. Pues eso que lo haga el gobierno, y la verdad la responsabilidad tiene el gobierno federal. Segundo, debemos buscar dónde está el dinero y cómo hacer para que no haya un nuevo Padres y cómo hacer para que no haya un nuevo Duarte. Ese es el punto. Rutinas de rendición de cuentas. Decía el Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que estos gobernadores son posibles, estos trogloditas, como bien dice el senador Lozano, son posibles porque los congresos locales, muchos de ellos, no hacen rendir cuentas a los gobernadores y les aprueban lo que le da la gana a cada gobernador. Si el poder está dividido, es menos corrupto. Si la Cámara de Diputados local hace rendir cuentas, no habría Duartes ni Padreses. Y en ese caso podríamos citar a Humberto Moreira, que hizo lo que quiso en Coahuila con el endeudamiento. Senadora. El tema está muy claro. ¿Dónde está el dinero? Aquí está. ¿Le quiere subir, por favor? La playa de la familia Padres, el acueducto, la presa que construyó, luego la destruyó, el cuñado cómodo, porque tenía un cuñado que quiso hasta la casa de Obregón, se le antojó y la quiso. Hay que ver la lista y el nivel de corrupción en el que actuó Guillermo Padres. La verdad es una vergüenza la corrupción en su conjunto, pero creo que si tendríamos que medir el nivel de corrupción, Padres es el rey de la corrupción. Es un nivel, la jefa de llaves la echó a la cárcel, le sembró droga, pero además la señora dice, ¿saben por qué me echaron al bote? Porque yo vi muchas cosas que hoy quieren que yo me calle. El tema es muy claro. Aquí está el dinero, tiene que dar cuenta el señor. Hay un tema, senador, esencial, hablaba del dinero, ¿y dónde está el dinero? Porque de nada sirve que incluso que los lleguen a meter a la cárcel, pues algunos se van hasta felices. Es un trámite y luego salen, como hemos visto, a gozar lo que se llevaron. Sí, yo creo que de eso podemos hablar en una siguiente intervención sobre las medidas que hemos tomado en el Congreso para que esto no vuelva a suceder. Sin embargo, si quisiera yo responderle a Diva, por supuesto que Padres es un corrupto y por eso está prófugo, o sea, de eso no queda la menor duda. Sin embargo, creo que sí hay una diferencia sustancial en cómo en el PAN afrontamos el fenómeno de la corrupción, tanto internamente como hacia afuera, y cómo la afronta el PRI. Miren, mientras desde septiembre de 2015 el PAN decía de manera contundente, no meteremos las manos por Padres, en ese mismo año el PRI, en voz de su presidente, de su entonces presidente Beltrones, defendía a Duarte, calificando de rumores las acusaciones de desvíos. Pero no solo quedó ahí el tema. Después, a finales de marzo de ese año, el PRI, junto con su aliado Partido Verde en el Congreso local, frenaron la solicitud de desafuero. Y luego, todavía, los diputados federales del PRI hace poco lo respaldaron. Senador Gándara. Pues coincido con Javier Lozano y con don Germán en que no es una cuestión de intercambio de fichas, y coincido también en que hay que buscar a todos los corruptos de los partidos que sean. En el caso particular de Padres, ha sido un escándalo público que no es de ahorita. Hablamos del gobernador con licencia Duarte que no ha terminado su periodo y en cambio Padres tiene un año investigando. Ha transmitado sus colaboradores más de 200 amparos y él más de 30. Y lo llaman a declarar al Partido Acción Nacional y con todo respeto pues hay que decirle a su presidente, así como dijo
con honestidad Javier Lozano que hay que rectificar, pero ni siquiera avisa, lo ocultan, lo dejan en lo oscurito, y el presidente del partido, el nuestro, Enrique Ochoa, precisamente ha hecho lo contrario. Desde el principio ha defendido, desde luego, todo lo que es el combate a la corrupción, incluyendo a lo que nos toca de militantes priistas. A ver, nada más antes de ir al corte, sí ocultaron la visita de Padres al presidente. Bueno, yo no creo que la hayan ocultado. Bueno, fue una privada, perdón. Digamos, la Comisión Anticorrupción, que preside un distinguido y muy respetado panista, que es Luis Felipe Bravo Mena, está haciendo su trabajo, está viendo, porque tiene que basarse sobre hechos duros, documentados, y no meramente sobre sospechas. Y ya le suspendieron los derechos como militante. Temporalmente. Cosa que les importa muy poco, tanto a Duarte como pues, les vale gorro si les suspenden o no, los expulsan del partido, es lo que menos les importa. Pero la verdad es que yo no veo una actitud en el PAN, ni en los órganos internos, ni en nosotros mismos, para encubrir absolutamente a nadie. Es más, nos avergüenzan ese tipo de conductas, porque antes éramos distintos y distinguibles, y hoy parecemos igual de vulgares que todos los demás. Bien, vamos a ir a un corte. Primero la encuesta, ¿cómo va? Se modificó, ya son menos los que dicen que sí irán a la cárcel, son más. Esta es una percepción generalizada, ¿sí? El 80% dice que Duarte y Padres no irán a la cárcel. Vamos a un corte y regresamos con los exgobernadores prófugos. Que hay un tercero, por no decir que un cuarto, el priista con licencia Javier Duarte en Veracruz, el panista Guillermo Padres en Sonora, el priista de Tamaulipas Tomás Yorrington. Su partido los encubrieron. Esto si me dicen no ven. Les esperan sorpresas y reencuentros que los marcarán. Sonora, nunca fue un secreto sus conductas corruptas. Nunca fue un secreto, y como se ha señalado aquí, ninguno de los dos congresos hizo algo para contenerlos. A ver, Joaquín, parece que estoy escuchando políticos de un partido diferente de otro país. A ver, el PAN no tiene calidad moral, perdónenme, para poder decir que son ustedes los que han hecho estos señalamientos oportunamente. A ver, los primeros que suspendimos los derechos políticos de alguien fuimos nosotros a Duarte, después ustedes nos siguieron. Después convocamos para quitarle la calidad de militante priista y después ustedes también lo hicieron. Nosotros sí hemos señalado a Duarte, yo lo he hecho desde hace 4 años, lo hago públicamente, lo he hecho en el Senado, lo he hecho en Veracruz. De ustedes, a ti nunca te vi, digo, a lo mejor en Twitter sí, no te sigo en Twitter, yo no sigo en Twitter, yo normalmente, no creas, qué bueno que probaste tu Twitter, pero a ver, pero yo no te he escuchado declararlo. Y Manlio, yo quiero decir, Manlio sí cuestionó a Duarte, fue el primero en hacerlo, y Enrique Ochoa desde que llegó ha mantenido el dedo en el renglón, lo ha dicho siempre, y no solo a él, también a los de ustedes. Así les parece. Germán. Joaquín, la verdad es que yo creo que con sinceridad, yo un poco más, con más distancia, la verdad, senador, nos tardamos todos en esto, hasta que la libertad de expresión, que es lo que hay que tutelar y cuidar, empezó a acercar y a denunciar la corrupción, hasta que fueron los medios, hasta que fue la televisión. La verdad, si en el PRI hubieran tomado medidas, usted a lo mejor fuera el gobernador de Veracruz y a lo mejor para bien. La verdad es que yo hasta se lo deseo. Y sí es cierto que Beltrones anduvo por ahí diciendo, es correcto lo que usted dice. Y nos tardamos, en eso nos tardamos todos. Eso hay que decirlo con toda sinceridad. La libertad de expresión fue la que triunfó y debemos de tomarle a la libertad de expresión su justa dimensión y debemos de los cauces para que salga la corrupción, para que se ventile. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es que no sea transparente, que no se airee. Senador Gándara. Es correcto. La mejor lucha contra la corrupción es la previsión, la prevención, la transparencia. Pero también, cuando se da, hay que rendir cuentas y hay que sancionar. Y en este sentido, lo digo como representante de Sonora, esto fue un desastre en la administración anterior. Recibió la gobernadora Pavlovich un estado con muchos proveedores, hay que ir a Sonora. Y yo le pediría en todo caso al presidente del partido Acción Nacional, al señor Ricardo Anaya, está bien, no avisó, como decía su abogado, estaba resguardado, estaba en lo oscurito, estaba, pues la verdad, sin que la gente supiera que a buen resguardo, como dicen, así, allá en el rancho dicen de otra manera. ¿Cómo dicen en el rancho?
pues hay complicidad y lo están ocultando y lo están escondiendo. Pero en fin, lo importante es que rinda cuentas y que su partido no se haga de la vista gorda. Laura. Yo espero que podamos en algún momento pasar a una etapa más propositiva de lo que sigue y de lo que podemos hacer juntos para cambiar de verdad el fenómeno de la corrupción. Pero sí quiero responder a lo que dice el senador Yunes. Yo, por supuesto, no dudamos, Héctor, de que tú has combatido y denunciado la corrupción en tu estado, te conocemos. Pero lo que es importante darnos cuenta es la actitud institucional que ha tenido el PRI a lo largo de su historia y la diferencia con el PAN. Y la intención de verdad no es echarnos por echarnos. La intención y la invitación es hacer una reflexión profunda de lo que tenemos que cambiar los partidos políticos para verdaderamente hacer un cambio. No es verdad que Beltrones fue el primero en denunciar. Aquí están las notas. 24 de febrero, El Universal. Duarte cumple con su trabajo, Beltrones. 3 de marzo, suaviza Beltrones exigencia de que Javier Duarte rinda cuentas. Y de aquí tengo un montón de notas más. Eso es lo que hay que cambiar de manera institucional. Dima. Yo creo que hay que hacer un aspecto comparado. Anaya no está haciendo absolutamente nada. Él se dedica a su ilusión de ser candidato. Se ha distraído y bueno, es el creador de los moches. Por el otro lado, Enrique Ochoa, desde que llegó, ese es su tema. Parar la corrupción y el tema de la violencia política, que son dos temas que no ha dejado el presidente Enrique Ochoa. ¿Dónde anda Anaya? Ha sido distinta la manera como los partidos han abordado. Cuando habla mi compañera de la parte institucional, ahí queda demostrada. No se puede demostrar de otra manera sino con hechos contundentes. Pero además nosotros hemos ido más allá. La lista no se queda ahí. Hoy el presidente Enrique Ochoa anunció la Contraloría Política porque es urgente transparentar desde el partido lo que estamos haciendo. Y se está haciendo. Hay una gran diferencia entre Anaya y Ochoa, clarísimo. A ver, si hay una gran diferencia, senador pues Lozano. Claro que hay una gran diferencia porque Ochoa renuncia. Yo fui secretario del Trabajo y quien renuncia no tiene derecho a una liquidación como la que cobró Ochoa. O sea, el paladín de la transparencia y la lucha contra la corrupción se va de la CFE con 1.300.000 pesos en la bolsa. Y luego va a Coahuila con esa punta de ladrones de los Moreira, ¿sí? Y en lugar de denunciarlos, los defiende y los cobija. Punto número 1. Punto número 2. Bien lo decía Germán Martínez. ¿Saben quién está triunfando? La sociedad de la información y del conocimiento. El PRI regresó al poder con las mismas mañas de hace 30 años, pero se le olvidó o ignoró o no se dio cuenta que ya tenemos redes sociales y tenemos medios de comunicación absolutamente libres. Y eso es lo que pasó, que se desvelan todas sus tranzas. Y eso es lo que está ocurriendo. Y qué lástima, colega Yunes, que tú eres una víctima de las trapacerías del troglodita de Javier Duarte. Si él no hubiera hecho lo que hizo, tú hoy serías gobernador de Veracruz. A ver, para alusiones, senador Duarte. Yo quiero decirles que tengo coincidencias con el tema de que esta no sea el foro para ver quién es peor o que sea un anecdotario de delitos. Yo creo que la gente que nos ve espera ver qué vamos a hacer para superar este tipo de problemas. Y yo creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo todos los partidos. La senadora es mi compañera en la Comisión Anticorrupción, es un gran papel, Marcela Torres Pember, desde luego mis compañeros de partido, Armando Ríos Peter, y en ese sentido yo creo que algo muy importante que estamos haciendo, Joaquín, es pasarle el poder a los ciudadanos. Ahora la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana lo van a tener los ciudadanos, y vamos también a buscar un fiscal anticorrupción con ese perfil, que sea una especie de procurador general de la República para actos de corrupción. Lo estamos construyendo juntos. Espero que esto sirva para salvar este gran problema que estamos viviendo. Espero que sirva, pero las palabras se gastaron ya, Germán. Eso ya, sí. Tú decías que la gente está encabronada. Yo creo que la gente está hasta la madre. ¿Sí? Porque las palabras son las mismas. Escucho las mismas palabras cuando los conflictos son los mismos, pero en expresiones mucho más graves. Las palabras que escucho son las mismas. Transparencia, condena la corrupción, una nueva actitud, aplicar la ley, como dicen, hasta sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga. No, eso ya, caiga quien caigare, ya es otra cosa, ¿sí? Pero eso es una repetición que solo ha llevado al desgaste y a la decepción. Yo creo que debemos de
distinguir dos cosas: la modernización del país y la lucha contra la corrupción, porque el PG López Obrador está tratando de decir que la modernización del país va al parejo de la corrupción, y eso no es posible. Ha habido buenas reformas que hay que defender, ha habido buenas reformas que ustedes han sacado y que se están emparentando y emparejando con la corrupción, y eso lo debemos separar. El país tiene buenas reformas y el país, no por las reformas y por la modernización, es más corrupto. En eso tienes razón. Segundo, yo creo que debe haber una moratoria para revisar los contratos bancarios, porque también los bancos le prestan a Duarte y los bancos le prestan a Moreira. Yo le pregunto a la gente que nos ve en la televisión, ¿le prestarían dinero a Moreira? ¿Le prestarían dinero a Duarte? Yo creo que hay que organizar una moratoria para revisar los contratos bancarios y los que fueron dados a corruptos no se paguen con dinero público. No, y las condiciones en que fueron dados esos contratos, Javier. Pero es correcto. A ver, un banco, por supuesto que otorga créditos hasta que nosotros pues, ya nos pusimos a legislar sobre límites de endeudamiento en estados y municipios. Porque un estado llega y le pide... Y ya fue aprobado, totalmente. Ya fue aprobado, y la verdad es que es una muy buena reforma, porque entonces ya no se va a poder dar dinero así, nada más como se estaba dando los gobiernos. O sea, ¿quién autorizó la deuda? Mi propio Congreso. ¿Quién domina el Congreso? El propio gobernador. ¿Con garantía en qué? En las participaciones federales. Es una deuda soberana prácticamente. Por eso los bancos de mil amores entregaban el dinero. Claro. Pero ¿dónde estaba ese dinero? ¿Dónde están 35,000 millones de pesos que endeudaron a Coahuila? No están en servicios públicos, no están en infraestructura, no están en programas sociales, se lo robaron, por el amor de Dios. Es imperdonable, porque entonces ahora el dinero que reciban de participaciones federales, en lugar de invertirlo en la sociedad y para la gente, lo tiene que invertir para pagar la deuda contraída. Y en el caso de Coahuila es mucho más grave, senador Gándara. Bueno, dentro de la gravedad, como dicen los médicos, sí, porque ahí además se falsificaron documentos. El gobernador Moreira entonces falsificó documentos, es decir, con documentos apócrifos, aprobados por el Congreso local para aprobar un síndico o algo, los falsificó, los llevó al banco, los avaló Hacienda y le prestaron casi 5,000 millones de pesos que están pagando los coahuilenses. Ahí no hay que defender a nadie. Ellos tienen que defenderse, ellos tienen que dar sus argumentos. Y yo, perdón, estás hablando de Coahuila, Joaquín, pero a mí me interesa Sonora, soy representante de Sonora y no quiero dejar la oportunidad para decir que en Sonora hubo demagogia, evolución, corrupción, y qué bueno que esto que estamos platicando nosotros sea un viaje sin retorno. Qué bueno que la gente diga y se enoje que no tiene confianza, porque hay que revertir esa confianza, y qué bueno que se den precisamente, como dice Germán, esas reformas estructurales, y qué bueno que nuestro partido sea autocrítico en eso. Pero finalmente a quien tiene que responder cada uno de los servidores públicos, sean gobernadores, alcaldes, lo que hayan sido, es a las autoridades correspondientes y desde luego a la sociedad que los eligió. La gente muchas veces se le menosprecia su inteligencia, y la gente no es tonta, la gente también vota, la gente decide y la gente observa, y en ese sentido creo que estamos avanzando. Laura. Mira, Joaquín, yo quiero aprovechar para invitar a los colegas a que mejoremos la legislación anticorrupción que ya aprobamos. Durante la discusión de la reforma anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción se quedaron varios temas pendientes que no pudieron ser aprobados precisamente por la oposición del PRI y por la falta de apoyo del PRI, pero sin embargo, aquí hay 5 senadores, los 5 con la mejor voluntad, porque así lo hemos dicho todos, de avanzar en este tema. Te voy a decir, por ejemplo, los formatos de la famosa Ley 3 de 3, que el PAN propuso que quedaran establecidos en la Ley General de Responsabilidades, tal y como los ciudadanos los conocemos, y fueron los 600,000 ciudadanos que respaldaron la iniciativa ciudadana para que quedara los formatos con la declaración. Bueno, ¿para qué? Para hacer pública el patrimonio de los servidores públicos como lo conocemos. Ese es un solo tema en el que podemos avanzar. Y dicen que, senadora Diva, que ustedes votaron en contra. A ver, el tema del formato de 3 de 3 no es lo único del sistema. El sistema es integral, tiene otras aristas que van más allá de querer solamente poner el dedo en una situación que sacaron a la calle, que a la gente la confundieron, porque el sistema tiene un blindaje muy importante. Está la sociedad civil adentro, está un esquema muy importante, pero además el esquema de la rendición de la Ley 3 de 3, hay una declaración patrimonial también anual. Tenemos que ir más allá.
el tema de la transparencia, de la anticorrupción, no es opcional. Es un tema que llegó para quedarse. No es si queremos, pero es incierto, es mentira que solamente tenga que ver con una ley 3 de 3. El sistema es completo y correcto y refleja la transparencia que debemos tener. Además, cualquier ley es perfectible, es mejorable, ¿no? Desde luego, para eso es la ley. Pero sobre el tema de 3 de 3 te quiero comentar algo, Joaquín. Los priistas, como es mi caso, no estamos confrontados con el 3 de 3. Quiero decirte que fui el primer candidato a gobernador de la República en toda su historia, el primero en presentar su 3 de 3. Y el año pasado, en noviembre, hice un compromiso público en mi estado de que siendo gobernador, no me tocó ahora, seguramente lo seré en el 18, ahí será, el 3 de 3 será obligatorio, que lo vamos a legislar y lo vamos a hacer. No solamente es flexible, no solamente es perfectible, sino que además en cada estado se pueden hacer sus propias modificaciones. Bien, esto es un acto anticipado de campaña. Sí. Réplica, pues yo quisiera invitar al senador Yunes, porque sin duda él es de los priistas más comprometidos con esta causa, igual que mis otros dos compañeros, pero el senador Yunes sin duda, y ahora preside la Comisión Anticorrupción. Lo quiero invitar a que presentemos juntos la iniciativa de ley para lograr lo que no se logró, que quedara en la Ley General de Responsabilidades el 3 de 3 que él llenó y que yo llené, siendo una de las primeras 4 que lo hizo, por cierto, y que lo que él llenó y yo llené, y que es lo que la gente conoce y respaldó, lo podamos hacer realidad en el Senado. Y hay más cosas. El Sistema Nacional Anticorrupción quedó muy bien, es un gran logro, y el presidente Peña lo presume por todo el mundo. Sin embargo, quedaron cosas fuera, por ejemplo, que el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, que el PRI no quiso apoyar, porque decía que solamente una reforma anticorrupción, como si los delitos electorales o el financiamiento de campañas no fuera el origen de la corrupción política. Y también el tema de protección a denunciantes, que es algo que ha sugerido la OEA y la ONU de manera reiterada. Germán. Muy bien, me gusta que transite este camino por ahí. Hay una cosa que a mí no me gusta como ciudadano, y eso lo han hecho desde mi partido, andar prometiendo a la cárcel en una campaña electoral para el antecesor, para el sucesor. Y yo voy a meter a la cárcel a fulano si yo llego. Eso no es bueno. Los que van a la cárcel deben ir por pruebas, y deben ir a la cárcel Padres, y debe ir a la cárcel Duarte, pero no porque es una oferta de campaña. Segundo, ¿por qué no limitar el juicio de amparo en materias de delito de funcionarios públicos patrimoniales? El amparo se puede limitar para estos casos fácilmente. Se limita para asuntos electorales, se limita para otras cosas. Y tercero, para que no baje el rating, la libertad de expresión es necesaria. Es necesario el cuidado de la palabra. Padres, que vaya a la cárcel. Pero Duarte también tiene manchadas las manos de sangre de asesinar periodistas. Y eso no lo tiene Padres. Bien, voy a leer algunos tweets de los que han llegado. Estamos ya en primer lugar de todas las tendencias. A ver, Isaac Nesby dice: México ya está harto de la incompetencia de muchos políticos, del futuro incierto porque no hay a quien irle o creerle. Este es un retrato hablado muy generalizado. Ana Güera dice: legislar para que quiten el fuero constitucional, que se les pueda juzgar en funciones. Esta es una reforma que no han querido hacer de ningún partido, aunque han hablado de ello, pero no lo han hecho. El Joker me dice: ¿y Moreira cuando PRI Nacional fue presidente de su partido y lo siguen protegiendo? América Olague: gracias a las redes muchos ya han despertado y estamos hartos. Iván Salas: ya estamos hasta la madre de esto. Pues sí. Erika Griselda: mira, Joaquín, como dicen que se llegará hasta las últimas consecuencias, pero lo peor es que no llegan ni a las primeras. Los trending topics que en la Ciudad de México, número 1, en todo México, pues el número 1. Vamos a ir a un corte, ¿le parece bien? Vamos a un corte y regresamos con los prófugos y a lo que no se han atrevido los partidos. Regresamos. Aquí disfruta. A ver, ¿cómo va la encuesta? Si irán a la cárcel 25%, no irán a la cárcel 75%. Hay un escepticismo generalizado, senador Yunes. Sí, y entiendo a la gente.
Quisiera comentar algo. Que primero, me da mucho gusto que tengamos un número importante de coincidencias en esta mesa y desde luego de algunas discrepancias. Me preocupa que vaya a concluir este programa con la impresión de que el PAN solo tiene a Padres y nosotros tenemos a varios más. El PAN es un partido de hechos y figuras emblemáticas de la corrupción. Y solo decimos unos términos y la gente lo va a entender. Estela de Luz, oceanografía, el alcalde de San Blas que dice, sí robo, pero poquito, Lady Chapo, este diputado asentado en Los Mochis, diputado federal del PAN plurinominal, acostumbrado a los moches en Los Mochis, en la que pedía, hasta hace muy poco, estoy hablando en la legislatura anterior, 25% a los alcaldes por apoyarles con su presupuesto. Hay que ser claros, tienen ustedes figuras emblemáticas de la corrupción. Iba también Yunes, ¿no? Y de pronto, no, ahora sí muy chafa, mira. La verdad, hiciste un esfuerzo por hacer un recuento, a ver qué panista se nos ocurre señalar. Y no se trata de eso. Lo que nos debe preocupar es esa encuesta de 75-25, de que la gente piensa que no van a agarrar a Padres y a Duarte. Porque hay una desconfianza en las instituciones. ¿Sí? Sea el partido el que esté en el poder. Lo que tenemos que cuidar son nuestras instituciones y nuestras leyes. Fortalecerlas nosotros mismos. A ver, ¿dónde están los servicios de inteligencia? Si sabían que iban por Padres y por Ochoa, estaban las averiguaciones previas. Por Ochoa no, por Duarte. Por Duarte, perdón. A menos que tengas alguna novedad. Lapsus. Entonces, si sabían que iban por ellos, ¿por qué se les escapa? ¿Dónde están los servicios de inteligencia? ¿Dónde está la Procuración de Justicia? A eso me refiero, la desconfianza en las instituciones, y eso es verdaderamente lo preocupante. Coincido que hay que preguntarle también a Naya si ya sabía que teníamos un año con investigaciones, con amparos, con un escándalo en Sonora, con peticiones de orden de aprehensión y dijo, es que no sabía, por eso no avisé. ¿Qué le costaba aunque sea avisarle a los medios de comunicación? Pero estoy de acuerdo, que las autoridades definan, ojalá, y recapacite el señor Padre, recapacite el señor Duarte. Allá en Sonora hay muchos panistas de la militancia, amigos, que se sienten avergonzados. No solamente por haberlo apoyado, sino también porque están de por medio pues, la integridad, en todo caso, de algo en lo que ellos creen. Yo creo que el señor Anaya, cuando dice que no sabía y cuando dice que pues, estaba esperando la orden de aprehensión, vaya a Sonora y se los diga hasta los panistas a ver cómo le va. Y en cambio, Enrique Ochoa, con todo respeto, Enrique Ochoa desde el principio, desde que tomó posición, dijo primero, hay que hacer una autocrítica en la propia casa y hay que irnos también en los otros partidos. Laura. Bueno, corrupción en el PAN, pues sí, desafortunadamente sí, nosotros no lo hemos negado ni un solo momento, pero insisto, lo que hay que revisar de fondo es la historia de los dos partidos y la forma en la que sistemáticamente de manera institucional hemos afrontado el problema. Mientras a nosotros nos avergüenza y hacemos cosas como un mecanismo institucional, es decir, la Comisión Anticorrupción del PAN, para combatirlo, en los últimos meses el PRI lo que ha hecho es defender a Duarte hasta que fue insostenible, hasta que ya no pudieron más y hasta que la propia sociedad los obligó a dejarlo solo. Eso es lo que tenemos que cambiar si realmente queremos empezar a combatir la corrupción de manera efectiva en nuestro país. Y para muestra están los paquetes de impunidad. Los paquetes de impunidad que 4 congresos locales con mayoría del PRI promovieron y que luego, pues claro, la PGR después de ver el desastre... Luego me cuentas de los paquetes de impunidad. Diva. Bueno, aquí, Joaquín, fíjate qué interesante. Estamos hablando de los que se fueron, pero el problema es la corrupción de los que están llegando. Hay 2 gobernadores electos que hoy les ratificaron su triunfo, que está muy preocupante, el tema Veracruz, el tema Aguascalientes, que ya hay ahí temas muy importantes, sobre todo con el señor Orozco, que ha detenido una situación judicial precisamente por el fuero como senador de la República. Por eso hay que eliminar el fuero y hay que dejar de hacer el discurso. ¿Para qué sirve el fuero? Finalmente, hay que eliminarlo, la gente está harta de eso. Y te quiero agregar algo más. ¿Qué tal la venta de niños en Sonora? 150,000 pesos por cabeza. Se hizo un tráfico de recién nacidos impresionante. A mí me parece que
que no hay que querer tapar el sol con un dedo, hay que entrarles todo y el PRI está dispuesto a entrar. Germán. La verdad es que yo no creo en un partido en el que dice que son incorruptibles o en un personaje que se dice incorruptible, que es el que gana con que estemos aquí en esta pelea, ¿eh? El López Obrador que se cree incorruptible. La verdad es que yo creo que si hay unas rutinas de rendición de cuentas, si hay leyes, podemos ir adelante. Y si hay eficiencia, eso sí le corresponde al gobierno federal. Yo, senador, le doy por buena la lista toda la que acaba de decir. Empiecen por agarrar a Padres, pues. Empiecen por agarrar a Duarte. La ineficiencia de la Procuraduría no la agarró. Dijo aquí en Televisa que ya se iba. Y no fueron para un operativo y arraigarlo para tener las carpetas, ya las tenían armadas y todo. Ya tenían todo listo. Por ineficientes no lo han agarrado. Por ineficientes se les fue el Chapo. Y por ineficientes no está Padres en la cárcel. Y no está Duarte en la cárcel. Si no, préstenle la Procuraduría a Toño Lozano, como se la prestó Cedillo. Pero ahorita está ocupado con la defensa de Padres. Muy buen ejemplo, colega. Sí. Ahorita no puede, habría un conflicto de intereses, querido Germán. No, pero además, perdón, Héctor. No, porque si no va a buscar una bruja, una vidente para resolver los problemas, como hizo con la PACA. Además, él firmó cheques, Lozano Gracia, el abogado de Padres, por 3.5 millones de pesos para pagar una vidente porque andaba buscando un cuerpo. De verdad, ahí me da mucha pena. Sí. Alguien que fue procurador general de la República en un gobierno priista, siendo él panista, porque se le invitó como una cortesía, haya optado por investigar de las maneras que ni en Catemaco o Veracruz la hacemos. Es la verdad. Javier. Bueno, pues mira, yo creo que definitivamente este debate, a ver quién es más cochino, quién es más corrupto, quién es más sucio, no nos sirve a nadie, no le ayuda a la sociedad, no genera esperanzas y no es nuestra labor. A ver, si hay que denunciar las cosas, si hay que darle la razón a la gente, de más transparencia, combate a la corrupción, mayor rendición de cuentas. Los partidos políticos nos tenemos que hacer cargo de los candidatos que estamos eligiendo para los cargos de elección popular. Eso es cierto. Tenemos que revisar quién demonios va a ser el candidato. Porque de pronto el propio presidente Peña Nieto, de buena voluntad, hombre de buena fe, presumía a Borge y a Duarte como la nueva generación de priistas. Y vean nada más el desastre que ocasionaron. Entonces yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad, como partidos políticos, como legisladores, como gobiernos, de fortalecer nuestras instituciones, nuestras leyes y la ética política. Porque ahí donde termina la ley, comienza la ética. Y eso es lo que tenemos que hacer valer al interior de nuestros institutos políticos. Yo veo una cosa, si me permiten intervenir, que parece que a estos dos gobernadores, Padres en Sonora y Duarte en Veracruz, y a otros, Moreira, Yarrington, pues los nominó un partido político sueco o de Marte, ¿sí? Porque no he visto a ningún partido político hasta la fecha hacerse responsable de la nominación de este tipo de candidatos. Senador Gándara. Hay que ir para adelante, definitivamente, hay que reconocer. La gobernadora Pablo Luis dijo dos cosas muy importantes cuando tomó posición y le estamos apoyando y queremos. Una, no dejar pasar las irregularidades que recibe, y la otra, no dejar pasar a nadie de los que llegue inclusive con nosotros, que esté en los gobiernos, que sean priistas, que genere actos de corrupción. La corrupción hay que combatirla con los hechos, hay que combatirla con las reformas como lo estamos haciendo. No hay que permitir tampoco, como bien dice Germán, el oportunismo, la demagogia, el decir yo voy a echar a la cárcel a fulano, el PAN somos buenos, los del PRI somos malos, y dar una respuesta con hechos en nuestros respectivos estados, con nuestras trayectorias, y que la gente en todo caso valore entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ahí sí, cada quien tiene que poner su granito de arena. Sí, Germán, pero yo sigo viendo que no hay ningún partido que asuma la responsabilidad de estos candidatos. Lo más que he escuchado es que no nos informaron. No, yo creo que sí, en eso la verdad es que hay de repente inercias en los partidos de impunidad. Yo sí lo quiero decir con toda claridad. Luego hay complicidades internas, y como es el mío no es tan corrupto, y como es el tuyo es un corruptazo. La verdad eso no jala, de eso es de lo que la sociedad ya no está contenta, y de eso es por lo que la sociedad nos tasa a todos. Yo creo que la corrupción empieza por corromper la palabra. Cuando la palabra no se cumple, cuando los mandos de los partidos o en el poder se afianzan y no lo sacan de ahí hasta que pasa algo así como lo que le pasó a Duarte,
eso no va por buen camino. Eso no va por buen camino. Va por buen camino las reformas que se están comprometiendo ellos, y eso yo lo aplaudo como un simple ciudadano que soy. A ver qué tweets tenemos por ahí que están. Por favor. ¿Dónde son los trending topics? En el mundo es 4º lugar. Estamos arriba de sexy horror, ¿eh? Si me dicen no vengo en la Ciudad de México, si me dicen no vengo en todo México, y en todo el mundo 4º. Bueno, los tweets. Alejandro me dice, hay una desconfianza en las instituciones. ¿Dónde están los servicios de inteligencia? ¿Los hay? Te arroban, Javier. Jesús Tlaxcalteco, los partidos en su conjunto constituyen una mafia institucionalizada, por ello la falta de credibilidad, pura demagogia. Marina Blanch, dejen de estar culpándose, queremos soluciones, no les queremos nada. Soluciones. Carmen Fuentes, estamos cansados, basta, por favor piensen en México, piensen en Coahuila, que paguen los Moreira. Ahí les hablan. Charlie Flores, gente que roba un pan para comer lo meten preso de inmediato, y políticos que roban millones andan sueltos, solo en México. Y en muchos países, pero estamos hablando hoy de México, y ese es el caso. Ana Berta Vidal, el PRI ya olvidó que en la cárcel está el exgobernador del estado de Tabasco, Andrés Granier. Corrupción, lo mencioné al principio. Y está también Reina, que fue gobernador interino, secretario de gobierno de Michoacán. Bien, vamos a dar una ronda final, porque nos da tiempo de una ronda final. Senador Gándara. Sí hay diferencias, sí hay posicionamientos, pero también hay una gran coincidencia entre todos, que es que tenemos que resolver esto a fondo. Vuelvo a repetir, hechos con palabras, si no, las palabras no sirven absolutamente de nada. En Sonora, una gran decepción, hubo una votación naturalmente adversa al gobierno que estaba. Creo yo que el exgobernador Padres, por respeto a los suyos y a su familia, debe dar la cara, como lo tiene que hacer el gobernador Duarte. Creo yo que hay que despartidizar esta situación, y creo yo que no hay que prestarse, vuelvo a repetir, a la simulación, al oportunismo, a esos que quieren ser candidatos y hacerle la tarea a otros, porque luego hablamos de declaraciones que son simuladas, luego vemos compadrazgos, prestanombres, cómplices y gente que no tiene nada que aportar. Gracias, senador Gándara. Senador Lozano. Mira, yo creo que para que haya un corrupto también tiene que haber un corruptor. Y aquí es un llamado también a nuestra sociedad, porque definitivamente muchos señalan con el dedo flamígero, pero están perfectamente cómodos. Mucha gente que se presta a esta corrupción, o que ofrece dádivas, o que ofrece contraprestaciones, o que ofrece favores y tantas cosas a cambio de que le vaya bien con el gobierno en turno. Entonces, sí creo que tenemos que fortalecer nuestras leyes, pero que se cumplan las leyes a partir del fortalecimiento de las instituciones, y qué bueno que haya medios de comunicación y redes sociales cada vez más vigilantes sobre nuestra actuación. Y la democracia hoy sí nos está demostrando que puede dar y quitar, premiar y castigar. Y si eso lo seguimos fortaleciendo, me parece que vamos a avanzar como país. Qué bueno que sea este tipo de debates, te lo agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ti, Javier. Senadora Diva Gastelum. A ver, yo quiero felicitar a Claudia Pavlovich. Recogió un estado hecho pedazos y echó a andar un programa que se llama Primero lo Primero. Primero era reconciliar, modificar muchas cosas que estaban pasando. Pero también quiero decir algo como partido. Has insistido mucho, Joaquín, en que los partidos nos tenemos que hacer responsables. Sí, nos tenemos que hacer responsables. Hoy el PRI da un paso y tiene que haber un ADN sobre los políticos, hombres y mujeres que llegan. No podemos aventar solamente porque es conocido, está como Layín, que porque la gente lo quiere, porque es grotesco, lo promueve y gana. La gente no puede que los partidos, aceptarle a un partido que ponga un corrupto desde un principio. Y finalmente, yo retomo las palabras que aquí se han dicho. El presidente Peña le entró al tema anticorrupción fuertemente. Lo que dice mi compañera Laura tiene toda la razón. Hay que darle para adelante, hay que terminar de construir lo que hemos empezado de este sistema. Muchas gracias. Senadora. El problema de la corrupción es el más grave de México. Nuestro país está sucio, tenemos que limpiarlo, tenemos que limpiar México.
Y para eso es necesario seguir avanzando. Por ejemplo, además de la eliminación del fuero, que ojalá hagamos un compromiso público de que quienes estamos aquí ahora en posiciones de legislativo lo empujemos de verdad, la eliminación del fuero, pero también tenemos que entrarle al problema del financiamiento de las campañas políticas, que es el origen de la corrupción política en este país. El tema de la comunicación gubernamental, por supuesto, y ahora estaremos discutiendo la ley de obras públicas, que es ahí en donde está la corrupción más grande. Ahí está una agenda muy clara y yo los quiero invitar a que de aquí hagamos un compromiso para empujar estas cosas que hacen falta para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción para limpiar México. Muchas gracias, senadora Laura Rojas, de Acción Nacional. Senador Héctor Yunes, del PRI. Joaquín, decirle a la gente que estamos conscientes de la bajísima popularidad que tenemos los políticos, los senadores, los diputados y los partidos políticos. En la última encuesta que hizo Mitofsky, los más bajos fueron los partidos políticos y los más altos fueron las universidades, la iglesia y el ejército. Que la gente tenga claro que estamos haciendo un gran esfuerzo en mi partido y en los demás partidos, porque las cosas cambian. Que estemos mejor calificados, no para un tema de ego, sino porque es la medida en que veremos que la gente está más satisfecha. Que tengan claro que a través del Sistema Nacional Anticorrupción le estamos empoderando a los ciudadanos y estamos buscando a los más honestos, a los más transparentes, que son ciudadanos, no políticos, para que hagan esa tarea. Y decirles, como decía Lozano, que la sanción ya en este sistema no solo es para servidores públicos, también es particulares que corrompen. Muchas gracias, senador Héctor Yunes. Germán Martínez, expresidente del PAN. Yo creo que hay que fortalecer la libertad de expresión, fortalecer la democracia. Ya ha habido una sanción política. Ya perdió el PRI Veracruz, ya perdió el PAN Oaxaca, que medio gobernaba ahí con una coalición. Ya perdió Sinaloa, ya perdió Sonora. Eso es bueno, eso debemos felicitarnos. Segundo, debemos defender que la agenda de modernización de este país, la reforma energética, la educativa, la laboral, etcétera, no se emparente, no vaya junto con la corrupción. Y hay gente decente, gente correcta en todos los partidos. Como los tres que están aquí, yo creo que son gente decente. Yo tengo como muy buenas opiniones del senador Gándara, de mi compañera Diva Gastelum. Al senador Yunes yo no lo conozco, pero la verdad es que hay gente buena en todos los partidos y eso lo debemos reivindicar. Bien, yo les aprecio mucho, nada más agregaría que creo que aquí en el tema del combate a la corrupción hay un aspecto central, que es la eliminación del fuero. Porque el fuero que tienen gobernantes y legisladores hace que haya mexicanos de primera, entre comillas ellos, y mexicanos de tercera, todos los demás los que no tenemos ese fuero, que usan hasta para un borrachazo de delegación. Muchas gracias, les aprecio mucho de verdad. Senador Javier Lozano, muchísimas gracias. Ernesto Gándara, muchas gracias. Diva Gastelum, muchas gracias. Héctor Yunes, muchas gracias. Senador Laura Rojas, muchas gracias. Germán Martínez, muchísimas gracias por desvelarte hoy. Espero que lo sigas haciendo. Ya me voy a poner la pijama. Muy bueno. Y sobre todo, muchas gracias a usted. Vamos a ver cómo terminó la encuesta. Sí irán a la cárcel Duarte y Padres, un 24%. Ni una cuarta parte de los mexicanos cree que van a ir a la cárcel. El 76% dice que no van a ir a la cárcel, ni Duarte ni Padres. Ese es un retrato de una percepción generalizada. Tenemos las tendencias. ¿Cómo cerramos? Pues, como estábamos, ¿sí? Número 1 en la Ciudad de México, número 1 en todo México y cuarto lugar mundial. Esto sí me azora. ¿Qué país te gana? Pues uno que está zumbificando y otro que no le oriental. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes porque ustedes hacen posible esto con su participación. Yo les espero el martes a las 11:30 de la noche en esta plataforma de las estrellas y todas las de Televisa con Chapultepec 18, que ya saben que es la dirección correcta. Y el jueves aquí en Si Me Dice No Vengo. Gracias, muchas gracias. Y buenas noches. Nos vemos el martes.